Buenos días, hermanos. Nuevamente, hoy vamos a tocar el tema de la justicia de Dios, siguiendo con el estudio que traía el pastor acerca de conociendo a Dios o hacia el conocimiento de Dios. Así como la semana pasada estuvimos hablando de la justicia de Dios, hoy día vamos a ver un resultado de esa justicia, que es la reconciliación con Dios. ¿Ya? Vamos al Génesis nuevamente, Génesis capítulo 3. Vamos a leer del versículo 7 hasta el 10 y después el versículo 21. Dice así: Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y el versículo 21 dice: Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la justicia de Dios, que consistía en reemplazar aquellas hojas de higuera que se había cosido Adán y Eva por pieles de un animalito, de un inocente que fue sacrificado para poder satisfacer la justicia de Dios, ¿cierto? Y después de haber estudiado un poco del Génesis, pasamos a Romanos, haciendo una proyección de esta verdad que se revela en forma progresiva, porque Jesucristo vino a ser el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, según lo decía Juan el Bautista, y según decía Hebreo, que vino a ser el Cordero de la propiciación. Por eso también vimos la semana pasada la justicia de Dios, vimos también un poco de que fuimos redimidos, o la redención, hacíamos referencia al libro de Ruth, de lo que pasó con Boz y Ruth, que fue redimida, es decir, fue comprada. Igual como nuestro Señor Jesucristo pagó un precio, Él nos compró, ¿cierto? Nos compró con su sangre, dice que éramos esclavos, nos sacó del mercado de esclavos, pagó un precio y después ya no estamos nunca más en el mercado de esclavos, sino que le pertenecemos a Él y nos da libertad del pecado. ¿Ok? Que decía Juan y también dice Gálatas. Y eso es como haciendo un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo el domingo anterior. Para seguir hoy día con el tema de la justicia de Dios, de la reconciliación con Dios, vamos a graficarlo también como un niño pequeño, como un hijo que comete una falta, ¿ya? Y su padre le va a reprender, quiere conversar con él, lo busca, pero el niño se esconde y si un niño crece con esta actitud, lo más probable es que llegará adulto con la misma actitud de esconderse de su padre. Y después será un adolescente y así sucesivamente, hasta perder su relación con el padre. Nosotros como padres, todos sabemos que no es bueno perder la amistad, la relación con un hijo. No nos gusta. Tampoco nuestro Padre Celestial quiere perder la amistad con nosotros, quiere reconciliarse con nosotros, ¿ya? Ahora, esta restauración o esta reconciliación no depende de nosotros, depende de Dios. Y eso es lo importante. Habíamos dicho de que este Padre Celestial es tan bueno que mandó a su Hijo para darnos justicia. Y hoy día vamos a hablar de reconciliarnos con Él. También en el contexto de la justicia de Dios. Ahora, si yo o nosotros, dice Jesús, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Todos hemos escuchado esa frase del Evangelio. Por eso que podemos decir que los que creemos en Jesucristo, los que creemos en Dios, la reconciliación con Dios es algo que nos da una nueva vida,
nos da grandes bendiciones. Ahora, ¿por qué nosotros decimos esto? ¿Por qué afirmamos esto? Porque la palabra de Dios nos dice, nos argumenta esto, y es lo que vamos a desarrollar hoy día. ¿Ya? Vamos a Romanos capítulo 5. Vamos a leer del versículo 12 al 14. Romanos 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Si volvemos al capítulo 3, que habíamos visto la semana anterior, nos dábamos cuenta que todos habíamos pecado, que todos estábamos destituidos de la gloria, que todos nos desviamos, dice. Cada uno se apartó por su camino. No hay quien entienda, no hay justo, no hay ni siquiera uno, decía la palabra, ¿cierto? Hoy día estamos viendo de que esta reconciliación, ¿ya?, también nace porque hay un pecado universal. ¿Sí? Ahora, lo que hizo Adán se traspasó a todas las generaciones siguientes. Y aquí nos está explicando también el apóstol algo súper importante. O sea, no porque en ese tiempo no había ley, alguien diga, oye, no hay pecado porque no hay ley, no violé la ley, no violé nada. Porque los del diluvio no tenían la ley. Y fueron juzgados y castigados todos. La ley vino después, ¿cierto? Ahora, ¿cómo yo puedo salir de esta condición? Mira, leamos Génesis 6, porque quiero dejar claro eso también. Leamos Génesis 6. Aunque nos demore un poquito, volvamos a Génesis 6. Génesis 6, versículo 5, dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos de continuo era solamente el mal. Entonces estamos con gente que no había conocido la ley. Pero también el propio apóstol Pablo, ¿se acuerdan? En Romanos 1 decía que había una conciencia, que Dios se mostró o se reveló a través de la creación. El hombre no le creyó a la creación, no vio a Dios en la creación, sino que, ¿qué hizo? Dio cultos, hizo imágenes y terminó adorando la creación. Después dice que está la conciencia, pero los seres humanos, ¿qué hicimos? Cauterizamos la conciencia, dice el apóstol. Entonces cauterizó su conciencia para poder seguir pecando. Pero había una conciencia de mal. Porque Dios dio una conciencia del mal y dio una medida de fe. Entonces, el que una persona no haya conocido la ley no significa que está exento de pecado. Eso es lo que nos trata de decir el apóstol Pablo en Romanos 5. ¿Ya? Ahora, esta reconciliación de que nosotros hablamos nos llegó por medio de Jesucristo. Vamos a ir a Primera de Pedro. Hoy día vamos a leer hartos versículos hoy día. Primera de Pedro 2:24. Todos son versículos conocidos para nosotros, pero tan necesarios de poder repasarlos y de poder seguir siempre. Hermano, mientras terminaba este estudio el día viernes, entré al internet ahí, al YouTube, dije, voy a ver qué hay de otros predicadores sobre la justicia de Dios. Créanme que me encontré con cada barbaridad. Hay unos por ahí que andaban diciendo que Dios es justo porque si tú das tu casa para el Señor te va a dar 100 casas. Porque se toman de un pasaje de los evangelios de Mateo.
en que dicen, oye, da esto y Dios te va a devolver 100 veces lo que tú diste, y así toman un evangelio tergiversado, y eso es para ellos la justicia de Dios. Y no entienden, la justicia se relaciona con juicio. La justicia es juicio. La justicia se asemeja a un juicio. Por eso, hermanito, tanto cuidado. En la página de nuestra iglesia están todos los estudios que quieran ustedes. De repente uno se va para otro lado. Ya. Primera de Pedro 2:24. Dice así. Pedro se está refiriendo acá al Señor Jesucristo y el sacrificio que Él hizo para reconciliarnos con Dios. ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados? El Señor Jesús llevó nuestros pecados en la cruz. Él cargó nuestros pecados para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esto es lo que se llama la imputación. En algunos, por ahí, algunos textos aparece como la imputación. Que Dios mismo me declara a mí, que soy pecador, un hombre justo, porque me ve a través de su Hijo Jesucristo. Dios vio el sacrificio de Cristo, que no conoció pecado, que no tuvo pecado, que cumplió la ley, que anduvo según la ley, pero fue sacrificado para que yo, que no he vivido de acuerdo a la ley, que he cometido pecado, pueda ser justificado ante Dios. Esa es la doctrina de la justificación. Ahora, esta doctrina de la justificación, que es el pecador justificado, se origina en la gracia de Dios. Eso hay que tenerlo claro, se origina en la gracia de Dios. Todos sabemos ese pasaje de Efesios, dice, porque por gracia sois salvos. Se origina en la gracia de Dios. Se concreta o se efectúa mediante la redención de la propiciación, que fue lo que hablábamos la semana pasada, que fue la sangre del Cordero en el propiciatorio, que era lo que hacía el sumo sacerdote, ¿se recuerda? Y por eso tenemos entrada al lugar santísimo, porque la sangre del Cordero rociada en el propiciatorio es lo que nos permite tener o restaurar la comunión con Dios, que en el fondo es la reconciliación con Dios. ¿Ya? Ahora, si se efectúa a través de esta propiciación, tenemos que entender cómo yo lo recibo. Habíamos dicho que se recibe por fe. Esta justicia de Dios, yo la recibo por fe. Espero que me sigan porque no es algo tan complejo, pero hay que tener un hilo conductor para aquellas personas que probablemente no vienen hace poco tiempo y como dijimos antes también, muchas veces hay toda una tradición en su mente más que una conversión, ¿ya? Entonces la salvación o la conversión tienen todo que ver con la justificación. Yo no puedo decir que soy un cristiano si no conozco la cruz de Cristo. ¿Se recuerdan los que dicen en tu nombre eche fuera demonios, en tu nombre se ite? Ninguno de esos dice pasé por la cruz de Cristo. Todos hicieron cosas, todos fueron activistas, todos participaban en alguna congregación, pero y da la idea que ellos ahí eran muy activos, tenían responsabilidades, tenían cargos, no sé, pero no habían pasado por la cruz de Cristo. No habían aplicado a su vida la sangre de Cristo, es decir, no habían sido justificados. ¿Ya? Con Adán, el pecado reinó para muerte. En Cristo la gracia reina para vida, ¿ok? Y para justicia. Y habíamos dicho también que era para vida eterna, porque era vida abundante ahora, pero era una vida en su reino. ¿Ya? Ahora, así como en Adán, la raza humana cayó en pecado, en Cristo toda la raza humana es reconciliada con Dios. Y no solo los seres humanos, la Biblia nos habla también de que todo va a ser restaurado, completamente todo. En Isaías, veamos Isaías para que tengamos una idea de lo que va a ser el reino de Dios. Isaías capítulo 11. Vamos a leer del versículo 6 al 9. Isaías 11, del 6 al 9 dice: morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará,
el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán sus crías, se echarán juntas, y el león como hija, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Este pasaje del profeta se refiere a la restauración del reino del milenio, ¿ya? Entonces, la muerte de Jesús nos vino a dar vida eterna, nos vino a reconciliar con Dios, pero también viene a restaurar todas las cosas. Viene a restaurar la creación. Esto que yo leí, al igual como decíamos la semana anterior, no es una fábula, no es una historia de niño. Esto va a ser así, no ha ocurrido, pero va a ser así. Va a ser restaurada. La creación misma va a ser transformada, porque dice que será el reino en el cual Jesucristo mismo reinará. ¿Ya? Ya el mal estará completamente lanzado en el lago de fuego y azufre. Entonces el Señor va a restaurar todas las cosas, va a restaurar la vida, va a restaurar las intenciones del alma, todo. ¿Ya? Ahora, esta justicia también nos reconcilia con las cosas, con la creación y lo más importante, con el Padre. Volvamos al Nuevo Testamento, 2 Corintios 11. No sé si alguien puede abrir las ventanas de atrás, parece que está un poco caluroso. 2 Corintios 5:21. Disculpe, no era 11, 5:21. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La justicia de Dios es consecuente con su propia ley. ¿Por qué? Porque por la justicia de Dios había que pagar el precio del pecado. Como nosotros no lo pagamos, Jesús lo pagó. Por eso es que el versículo, si lo vemos bien, dice: para que nosotros, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros, ¿qué lo hizo? Pecado. ¿Qué significa? Es lo que siempre decimos, que cargó en la cruz el pecado de todos nosotros. Isaías también dice: el cual llevó sobre su cuerpo el pecado de todos nosotros. Entonces, Él cargó el pecado, Él llevó el pecado de nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Entonces, a nosotros toda la culpa, todo el peso, toda la carga de la ley se aplicó sobre Cristo. Nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Por eso es que podemos descansar en Dios y podemos con autoridad pedirle a Dios que nos sane de aquellas enfermedades, de aquellas dolencias que están muchas veces ahí enquistadas por años en el alma del ser humano. Porque el Señor nos reconcilió. El Señor, habíamos dicho también que el Señor hizo una... Cuando él fue sacrificado, cuando Él exclamó y dijo: consumado es, lo que en el fondo dijo, el precio fue pagado. Él pagó el precio. Por eso podemos decir con autoridad que ahora tenemos entrada ante el Padre. Hay una escena que me gusta mucho, parece que la había contado antes, pero no importa, sé que no la he escuchado, que es cuando Jesús, se recuerdan ustedes, fue llevado a un tribunal entre gallo y medianoche, se dice, porque ya era tarde, está orando en Getsemaní, llega Judas, lo entrega con un beso, lo toman prisionero, lo llevan a los jueces, digamos, a donde Caifás, donde Anás, lo juzgan, lo declaran culpable, ¿cierto? Le dicen que es un blasfemo, lo castigan y dicen que debe morir en la cruz, ¿cierto? Todo eso pasa. Y al amanecer del otro día, aparece Pilato
y le dice al pueblo, porque Pilato no quería matar a Jesús, porque sabía que era inocente, porque había tenido un sueño su esposa y Dios le había revelado de que iba a matar a un inocente. Entonces Pilato le dice al pueblo, siempre en esta fecha, porque se aproximaba la Pascua, que era la Pascua judía, ¿cierto? No solamente era el Sabbat que venía, sino que también era la Pascua. Entonces les dice, la fecha de la Pascua es por costumbre liberar un preso, pensando él en Jesús. Y le dice al pueblo, podemos liberarlo, elijan ustedes. Entonces el pueblo grita, Barrabás, ¿cierto? Se recuerda la escena, todos nos recordamos. El pueblo grita, Barrabás, Barrabás. El pueblo quería que liberaran a Barrabás. Entonces yo los quiero llevar en el tiempo, que hagamos un ejercicio mental y pensemos cómo estaría Barrabás, que estaba en la cárcel, que sabía que había robado, que había matado, él estaba ahí por criminal, no estaba por una injusticia, digamos. Entonces sabía que iba a morir. Entonces, al oír la voz de la gente que decía Barrabás, se imaginaba que ya quería que lo lincharan, que lo mataran. Y cuando vienen los soldados romanos a buscarlo, el tipo temblando seguramente, temblando, ¿qué pasa? Entonces los soldados lo liberan. Entonces él dice, pero ¿qué pasa? Si están gritando Barrabás es porque me quieren matar. Y los soldados romanos le dicen, no, otro muere en tu lugar. Uno que no conoció pecado, que no cometió pecado, está muriendo en lugar de Barrabás. Y nosotros tenemos que identificarnos con este Barrabás. Porque Cristo murió en su lugar. El que ese día tenía que ir a la cruz era Barrabás, no Jesucristo. Sin embargo, Barrabás fue liberado y Jesús se fue a la cruz. Esa es la figura de la imputación, cuando Dios nos declara justos, porque murió uno justo por nosotros. Ahora, esta justicia de Dios, esta reconciliación con Dios, la salvación, la vida eterna, reconciliar todas las cosas. Y vamos a ir a Romanos nuevamente, al capítulo 5 de Romanos. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 11. Habla de la justificación. En algunas Biblias dice arriba resultados de la justificación. En ninguna parte dice que me ha de devolver 100 casas Dios, pero hay algunos por ahí que andan diciendo eso. Justificados, pues, por la fe, estoy leyendo el 5.1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El Señor nos ha reconciliado, es decir, hemos vuelto a tener comunión, armonía con Dios. Si muchas veces decimos que creemos en Dios,
Y siempre decimos lo mismo, pero tenemos que empezar a creerle a Dios, ¿cierto? Y Dios nos dice que nos reconcilió, que volvió a tener comunión conmigo. Dice que Dios se paseaba en el huerto con el aire del día, con esa brisa, y quería tener comunión con Adán. Pero Adán se escondía. Entonces Dios lo vistió con esas pieles de animal para volver a tener comunión con el hombre. Y Dios, en su amor, también dice que puso un ángel para que el hombre no comiera del árbol de la vida. Porque habían dos árboles en el huerto, el de la vida y el del fruto del bien y el mal. Entonces, porque si el hombre comía del árbol de la vida, iba a vivir eternamente, ¿cierto? Y iba a estar eternamente en esa condición de pecado. Por eso es que después Pablo dice que es necesario que todos mueran y que todos seamos juzgados. Por eso Dios pone un ángel para que el hombre no coma del árbol de la vida, porque si no iba a vivir eternamente en pecado. Tenía necesariamente que morir. ¿Ya? Ahora, Dios, cuando nos reconcilia, dice que hay paz para con Dios. Aquí en este pasaje que leímos un poco rápido, hay paz para con Dios. ¿Ya? Dice que que Dios tiene gracia con nosotros. Dice que hay una esperanza. Dice que Cristo murió por nosotros. Dice que alguien puede morir por uno bueno. A lo mejor alguien puede dar la vida por un justo, por alguien que considera bueno, por alguien que considera su líder. Pero Cristo murió por nosotros que siendo aún pecadores, dice. En Colosenses, vamos a Colosenses 1. Colosenses 1. Versículos 20-21 dice, y por medio de él reconciliar consigo, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Nosotros que antes éramos enemigos de Dios, haciendo malas obras, hoy día nos ha reconciliado mediante la sangre de su cruz. Hermanos, esta es la justicia de Dios. Yo quedé espantado, como digo, cuando vi esos videos de gente que hablaba de la justicia de Dios. No todos. Habían gente que tenía una doctrina correcta acerca de la justicia de Dios, pero habían otros que andaban enseñando otra cosa. No se trata que estamos aquí porque Dios quiere darnos plata. O sea, tú le diste tu auto y Dios te va a dar 100 autos después. Tú le diste tu casa y Dios te va a dar 100 casas. Esa economía no es de Dios. Y ni es la justicia de Dios. Eso no es la justicia de Dios. La justicia de Dios se refiere, y ni siquiera hablan de Jesucristo, ni siquiera habló de la cruz, no habló de la sangre, no habló de nada. Cuidado con eso, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado. Lo que sí es verdad, que Dios en su justicia, y quise tocar esto también para dejarlo claro, nos va a recompensar, pero no de la manera que dicen algunos. En Hebreos 6, en Hebreos capítulo 6, nos habla en Hebreos capítulo 6, versículo 10, dice así. ¿Llegaron todos? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Bueno, aquí cuando habla de que Dios no es injusto, es en el sentido de que Dios no se va a olvidar la obra de cada uno de sus hijos para con Él a través de sus santos, para con sus hijos. Dios no es olvidadizo. Cuando tú estás orando por alguien para que venga a la iglesia, cuando tú estás orando por un hermano alejado como los días miércoles,
que no. Y ese hermano se reconcilia con Dios cuando tú estás orando por la enfermedad de alguna persona, cuando tú estás trabajando para la obra de Dios. Dice que Dios no se olvida de eso. Y dice que Él no olvidará de tu obra. Es más, el pasaje dice que el trabajo de amor que habéis mostrado para su nombre, habiendo servido a los santos. Dice que, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra. Dios no va a olvidar esa obra. Tampoco quiero llevarnos al plano de que hagamos cosas para que Dios después nos recompense. No es la idea. Pero cada vez que tú estás orando por alguien, cada vez que estás doblando tus rodillas por un hermano, cada vez que estás invitando a alguien, cada vez que estás con tu Biblia redarguyendo a alguien, sacándole de su error, Dios está viendo tu obra. Y Dios no es injusto para olvidar la obra que tú haces. En Timoteo dice Pablo que dice, digno es el obrero de su salario, refiriéndose a la recompensa que va a recibir cada uno de sus siervos. El Señor premiará la obra de cada uno. Hay un pasaje también que lo vamos a leer para darle un cierre a esto, que está en Mateo capítulo 25. (25:14) hasta el 21, vamos a leer. Esta es una parábola que se refiere a cuando el Señor Jesús se va al cielo, vuelve al Padre, y nosotros, sus hijos, quedamos acá haciendo la obra, ¿ya? Entonces él toma en esta parábola el ejemplo de un señor que se va lejos, entrega, deja dones y vuelve para repartir según el trabajo de cada uno. ¿Ok? Es como una introducción a esta parábola, de eso está hablando esta parábola. Mateo 25:14 empieza así. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Esa es la recompensa. Cuando Dios mismo te diga, sobre poco has sido fiel, sobre mucho, o sea, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. ¿Ok? El proverbio de la antigüedad decía, el que cuida la higuera comerá de su fruto. El que vela por los bienes de su señor recibirá honra. Esa es la honra, de velar por los bienes de nuestro Señor. Los talentos acá, y queda claro, no se refiere a las habilidades humanas, se refiere a dinero. ¿Ya? Esa es la parábola, más o menos. Entonces, nosotros, todos, hemos recibido talentos del Señor. Todos, unos más, otros menos, unos 5, otros 2, unos solo, otros. Pero todos vamos a comparecer ante Dios diciendo, ¿qué hiciste con el talento que Dios te dio? ¿Ok? Y esa es la justicia de Dios, que se aplica hoy, que podríamos tomarla hoy, no el tema de las casas ni de los autos, sino hoy. Porque Dios nos dejó talento y algún día nos va a decir qué hiciste con tu talento. ¿Ok? Y vamos a escuchar la palabra del Señor diciendo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te entra en el gozo de tu Señor. Esto
es lo más maravilloso, porque la semana pasada también hablamos, ¿se acuerdan? Del tribunal del trono blanco, del juicio del gran trono blanco, donde van a ir los que rechazaron a Cristo. Ellos van a ir para ser condenados, para recibir la condenación, para recibir el pago, que es el lago de fuego y azufre. Pero dice, la Biblia nos habla que nosotros, los hijos de Dios, vamos a ir a un tribunal, pero ya no para ser juzgados según nuestras faltas, nuestros pecados, sino como pasaba acá con el siervo fiel. Eso se llama el tribunal de Cristo. No sé si lo han escuchado alguien. El tribunal de Cristo, y literalmente lo dice así Pablo, está en 2 Corintios 5, 10. Lo vamos a leer. Vamos a 2 Corintios. Segunda Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, dice, tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a ir a un tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que hizo estando en el cuerpo. ¿Quedó claro? O sea, acá, sea bueno o sea malo. Dios nos perdona. Tenemos un abogado, pero no abusemos de la gracia de Dios. Porque como decía Pablo, no se trata de pecar para que sobreabunde la gracia. Dios nos salvó para que andemos en buenas obras que Dios mismo preparó de antemano para nosotros. ¿Ok? De ahí la importancia de nuestra conducta, de nuestro carácter, de nuestras obras, de cómo me comporto, de cómo vivo, cómo trato a mi esposa, cómo trato a mis hijos, todo. Y al revés, las mujeres cómo tratan a su esposo, cómo tratan a sus hijos. ¿Ya? Dios nos puso talentos y hay algunos que no tenemos tantos talentos, pero Dios también nos da su espíritu para esforzarnos, para ser valientes, porque la palabra dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa es la labor del Espíritu Santo en la vida de nosotros, sus hijos. Entonces, estaremos en el tribunal de Cristo, dice, estaremos en el tribunal de Cristo, pero ya no para ser condenados ni para ser juzgados, sino para recibir un premio, un galardón, de acuerdo a la obra que cada uno de nosotros hizo para el Señor. Hermoso. Alguien me dirá, no me interesa, no soy interesado en los premios, nunca me han gustado las medallas. Y si es así, está bien, porque todos los galardones, dice después la palabra, que nosotros los vamos a poner a los pies del Señor. ¿Ok? Hay otro pasaje también sobre lo mismo que está en Apocalipsis 2. Apocalipsis 22. Sabe que ya viene el pastor, por eso está... Ya. Mejor así. Apocalipsis 22, 12. Son palabras del Señor, dice aquí. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. He aquí, yo vengo pronto, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Esa es otra promesa del Señor, que también se va a cumplir. Igual como se va a cumplir el tribunal de Cristo, se va a cumplir el trono blanco y el galardón que viene con el Señor. ¿Ok? Ahora, siguiendo con el tema de la justicia de Dios que comenzamos la semana anterior, había algo súper importante, lo vuelvo a tocar, lo vuelvo a tomar, que tu nombre estuviera inscrito en el libro de la vida. Ese era el requisito, ¿cierto? Para no ser lanzado al lago y el fuego. Y necesariamente tengo que volver a hablar de lo mismo, por si hubiera alguien que no le quedó claro, que no lo entendió. Siempre
tenemos que dar la oportunidad de que las personas nuevamente puedan oír la palabra de Dios. No tiene sentido que yo esté aquí arriba para hablar de otras cosas. El único sentido que tiene es hablar de que Cristo murió por mí, que Cristo murió por ustedes. ¿Ya? Entonces, recordamos que la justicia de Dios, ¿ya?, era sin mérito propio, pero que hubo uno que murió en mi lugar y que se inscribió mi nombre en el libro de la vida. Por eso que Jesús, cuando salen los, ¿se recuerdan cuando van los 70 a predicar y llegan contentos, llenos de gozo, y le dicen, Señor, echamos demonios, sanamos personas, hicimos esto, hicimos lo otro? ¿Y Jesús qué le dice? No, gozaos que tus nombres están inscritos en el libro de la vida. Ese es el gozo, que tu nombre está inscrito en el libro de la vida, que mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Y dice, ¿cuánto más cuando aquel día se acerca? Cada día que pasa, estamos más cerca de aquel día. Cada día que pasa, estamos más cerca de aquel día. Ahora, podemos resumir todo esto que hemos hablado los 2 domingos. Voy a tomar un pasaje que está en 1 Corintios 15, ya para ir terminando y resumiendo. Primera Corintios 15, del 20 al 22. Dice así. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, resumiendo, Adán es un contraste del tipo de Cristo. A Adán se nos presenta como un contraste de que es Cristo, porque por Adán entró el pecado, por Adán entró la muerte. Por Cristo vino el perdón, por Cristo vino la vida, la reconciliación, la justificación, la redención, la salvación, ¿cierto? Todas esas palabras se resumen en una sola, que es salvación. Habíamos dicho que habíamos visto palabras como reconciliarnos, redimirnos, expiarnos, la propiciación, todo se resume solamente en una palabra que es salvación. ¿Ok? Ahora, este primer hombre era terrenal, que era Adán. Este segundo que llegó, Cristo, es celestial. Cuando en Filipenses, Pablo dice que en el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están bajo la tierra, eso es real. Ahí pone 3 categorías de personas, o los posiciona en 3 lugares. Los que están en el cielo son los que murieron y ya están con Cristo. Los que están en la tierra son los que van a ser arrebatados y aquellos que se quedarán se van a quedar acá en la tribulación. Y los que están bajo la tierra, que son los que están en el Hades, que decía Apocalipsis, que van a ser entregados en el juicio del trono blanco. Esas son las 3 categorías de personas que habla Filipenses. Muchas veces decimos, los que están en la tierra, debajo de la tierra, y repetimos cosas. Los que están debajo de la tierra, o al centro de la tierra, son los que están en el Hades. Y Apocalipsis dice que el Hades entregará sus muertos. ¿Para qué? Para ser juzgados según sus obras, porque no están inscritos sus nombres en el libro de la vida. Esos son los que están debajo de la tierra. Los que están en los cielos son los que ya partieron, como algunos de los hermanos de nuestra iglesia ya han partido, ya están en la presencia de Dios. Y nosotros, si nos quedamos hasta esa fecha, vamos a ser arrebatados. Y todos vamos a ir al tribunal de Cristo. Y los que se queden acá van a ser juzgados también en el trono blanco, en el juicio del trono blanco. Hermanos, para ir terminando, y no dar la idea tampoco de mucho juicio y castigo, porque Dios no vino para condenar al mundo. Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. La idea de la justicia de Dios que hemos enseñado hoy es para que nos apropiemos de ella. Si tú no te has apropiado de ella aún, este es el día. Este es el día de salvación.
apoderarte de la justicia de Dios y reconciliarse con Dios. El propio apóstol dice en 2 Corintios, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, reconciliarnos con Dios, que todo lo viejo pasó y todas las cosas sean hechas nuevas. Sí, o claro, no es un tema fácil hablar de la justicia de Dios, porque la gente a veces espera cualquier cosa, pero tengo necesariamente que decir y contar y relatar lo que la Biblia enseña, que la justicia de Dios no es otra cosa que Cristo, que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros, que siendo pecadores, seamos hechos justicia de Dios en él. En eso se resume la justicia de Dios. ¿Ok? Vamos a orar. Si en este momento hubiera alguien que no conoce al Señor, este es el momento, este es el lugar para reconciliarse con Dios.